Como hemos establecido, somos el grupo los Destacados. Y este proyecto lo han elaborado Francisco Pérez Martínez, Rosadilia Grullón, Máximo Miguel Grullón, Robert Soto, obedeciendo a la acción formativa, operaciones básicas de programas de oficina, con la facilitadora que nos ha instruido en esta acción, la licenciada Sandra Grullón. Estamos haciendo la entrega de este trabajo preliminar a la fecha de hoy, domingo, en horas de las 3 de la tarde del día 22 de mayo del año 2022. Eh, Dentro del contenido que hemos trabajado, que estamos poniendo en práctica en la elaboración del proyecto, nos ha inquietado enormemente la idea de cómo tenemos negocios, empresas y demás cosas, pues, y el desorden que nos envuelve y las cosas que queremos de manera ágiles, pues presentamos como introducción lo siguiente. El grupo Los Destacados cuenta con tres tipos de actividades diferentes. Las diferentes actividades tienen en común el manejo de documentos, archivos físicos, aportes económicos, tiempo de jornada, personal de administración, entre otros rubros. Cuando se va a procurar un expediente de un cliente, de un usuario, ahí es donde se encuentran los problemas, en la búsqueda del expediente, en remover archivos físicos de un lugar y del otro. Y entonces se nos dificulta saber qué y cómo se avanza en las actividades. Los tropiezos, la demora, la respuesta y lo más importante, los resultados. Cuando pasamos balance, que encontramos esta situación dificultosa, pues nos animó a hacer esta introducción. De los planteamientos del problema, eh, como hemos dicho, se ha explicado la idea de cuál es el problema. Entonces, el problema ha sido que tenemos situación bien complicada en los registros de clientes, de usuarios, en los estados de cuentas, en la administración del personal, de todo el inventario, y entonces se nos dificulta el manejo de cada uno de esos expedientes porque se encuentran dispersos y por tanto no hay una centralización informática que nos permita saber de manera directa y ágil los eventos que se producen. Y por tanto, hemos decidido iniciar una creación de formulario de registros de clientes o registros de usuarios. En esa situación decimos de por qué es un problema. Sabe ya repetidas veces que porque no tenemos un formulario de registro de usuario que sea efectivo, que sea ágil, de fácil manejo, con datos tan dispersos que se nos convierte en un manejo bastante difícil, el uso de mucho material gastable, la difícil localización, la pérdida de tiempo, de dinero y lo más importante, perder hasta la paciencia. Y así el usuario reclamarnos de la ineficiencia que tenemos como empresa. ¿Cómo afecta este problema al proceso laboral? Tenemos tres tópicos sobre el objetivo, la justificación y la viabilidad. Hemos entendido que en cuanto al objetivo, es necesario crear un formulario que permita el registro de los usuarios, de los clientes, con una base de datos, con una plantilla de datos reusable, que genere inventario, cálculo y que nos entregue resultados eficaces. En la justificación hemos entendido que es necesario saber
lo más rápido posible la información del registro de los usuarios o de los clientes, el tipo de contrato que se tiene con el usuario, la cantidad de contratos que un usuario puede repetir o que puede generar, así como los nuevos usuarios que van llevando sus códigos, su codificación, sus separaciones, el tipo de inversión, la duración, qué tiempo nos va a ocupar, la nacionalidad, si es nacional dominicano o extranjero, la localidad o el país donde se radiquen estos usuarios. Así establecer las estadísticas, los beneficios y los costos. En cuanto a la viabilidad, entendimos también la necesidad de implementarnos con equipo electrónico, llamarse la computadora, ¿verdad? Para desarrollar y crear las plantillas, donde se van a aportar las casillas a ser llenadas, a desarrollar y crear los renglones que debemos registrar y luego para que sean analizados, calculados y reportados en resultados finales o totales, de manera armónica, sencilla, gráficas, en fin. Entonces, en esa situación hemos dado ese cumplimiento del objetivo, la justificación y la viabilidad. Tenemos también un trabajo donde se han plasmado las actividades de acuerdo al cronograma. Entonces, hemos diseñado este gráfico en donde se habla de las etapas, las actividades, responsable, fecha de inicio, fecha de término, producto esperado y de los recursos, se entiéndase materiales, humanos y financieros. En la etapa inicial, desarrollamos la idea de informar, en este caso, también decidir y planificar, ¿verdad? Entonces, esa es en cuanto a las actividades y sus etapas. En cuanto a los responsables, estamos diciendo los nombres que encabezamos, en este caso, nuestro desarrollo de nuestro proyecto, Francisco Pérez, Rosa Grullón, Máximo Grullón y, Robert Soto. Entonces, en la fecha de inicio, hemos iniciado el 6 de mayo de 2022 y lo hemos desarrollado hasta la fecha de hoy. En esa fecha probable de término también se pondera la fecha en que estamos hablando, de esta fecha actual del 22 de mayo. Entonces, el producto esperado, entonces hablamos de una selección de proyectos y esta selección la hemos identificado como registro de usuarios. Dentro de la cantidad de proyectos que tenemos que darle seguimiento para tener un paquete completo del desarrollo de nuestras empresas. Entonces, de los materiales que son los materiales que estamos hablando, de los folletos, el servicio de internet, la computadora, el Meet como cuerpo y las reuniones que nos permite encontrarnos a las grandes distancias y vernos como de manera presencial. Y más importante también, despacharnos cuasi automáticamente, simultáneamente, en el grupo, las decisiones, que eso es también muy importante como herramienta. Así, en el grupo se encuentran los miembros del equipo, ¿verdad? También la facilitadora que nos orienta. Y todo el mundo se agarra a los bolsillos cuando hablamos financiamiento. ¿Hay o no hay? Cuando dice que hay que gastar, no hay. Cuando hay que recibir, ahí estamos. Manos abiertas. Esa es la parte más buena de la parte financiera. Eso como parece a mí a una señora que dice, ¿hay o no hay? Bueno, si alguien la conoce a esa señora, parece ser que hay buenos recuerdos. Entonces,
así la toma de decisión y el tema de la planificación. Seguimos siendo los responsables del proyecto Francisco Pérez, Rosa Grullón, Máximo Grullón y Robert Soto, que no, pues, no tenemos escapatoria, tenemos que llevar esto hasta el final. ¿Estamos Sí. de acuerdo con eso?